Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en este día, domingo 2 de febrero, meditar en nuestro devocional de todos los días. Seguiremos en el libro de Juan, su capítulo 9, seguiremos en los versículos 13 al 34. Trae como tema confesión de fe ante amenazas. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y en ese día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo pues un hombre pecador hace estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros también tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiesa que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pues eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondió y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Damos gracias a Dios por estos versículos que hemos podido leer en esta mañana. Vemos que acá los fariseos traen a la sinagoga a este ciego y a sus padres. Vemos que le preguntaban a este ciego de nacimiento que recibió la vista en el día de reposo que cómo era posible, que cómo le fueron abiertos los ojos. Vemos acá que los fariseos estaban en duda. Vemos que los versículos 13 al 17 primero interrogan el primer interrogatorio de los fariseos al ciego. Del 18 al 23 vemos que el interrogatorio de los fariseos a los padres de este ciego. Y del 24 al 34 vemos que segundo interrogatorio de los fariseos, ¿a quién? Al ciego nuevamente. O sea que el ciego es interrogado
una y otra vez por los fariseos. Vemos que los fariseos discutían si Jesús procedía de Dios o era un simple hombre pecador. Vemos que aquí ellos le dicen que era un hombre pecador como cualquiera, ¿no? Cuando oyen al que había permanecido ciego desde nacimiento, decir que si Jesús no viniere de Dios, ¿cómo iba a ser el milagro, no? Entonces ellos no les gustaba esto, que nada podría hacer. Entonces vemos que los fariseos estaban pero molestos, ¿no? Porque en el segundo interrogatorio vemos que el ciego les dice que si no venía de Dios, ¿cómo él podía hacer este tipo de milagros, no? ¿Y qué pasa al final? Vemos que estos fariseos se molestan y lo expulsan de la comunidad o de la sinagoga, como dice aquí los versículos, ¿no? Dice que lo expulsaron, porque dice que en estos versículos podemos estar meditando donde dice que el que confesara que Jesús venía de Dios, dice que era expulsado. No lo podían tener en la sinagoga. Entonces aquí claramente vemos que estos fariseos estaban buscando cómo quitar a Jesús de su camino, ¿no? Y vemos que acá interrogan tanto a los padres de este ciego como al ciego, ¿no? Por eso los padres le dicen, preguntadle a él, ¿edad tienes? ¿Cómo es que él recibió la vista? Porque vemos que los padres no querían admitir de que había sido sanado por Jesús. Ellos tenían miedo, dice la palabra, ¿no? Entonces vemos que acá le dice, preguntadle a él mejor. ¿Edad tiene? Le dice. Entonces aquí vemos claramente que los padres sabían que habían recibido el milagro, pero tenían ese temor. Pero vemos que le dice que si no viene de Dios, nada podría hacer. Respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, claramente aquí vemos que les dijo que Jesús era el Mesías. Entonces vemos que ahí lo expulsan porque ellos no querían nada saber de Jesús, porque ellos habían escuchado de Moisés, pero no de Jesús, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que ellos estaban en contra de las obras que Jesús hacía, ¿no? Entonces meditemos en estos versículos, que sea Dios siempre que nos ayude y sobre todo a que nuestra fe sea cada día más fortalecida. Meditemos en la palabra, siempre hay que meditar en ella y ella nos va a ayudar a entender cada día más lo que el Señor quiere para nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual, ¿no? Tenga un excelente inicio de semana, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros.